La historia oficial de México arroja héroes inmaculados y villanos diabólicos. Las posibilidades de tener personajes con defectos y virtudes son casi nulas, y tal vez sea Benito Juárez el mejor ejemplo de esto. Adorado por unos y odiado por otros. Probablemente sea el momento de encontrarnos con un Benito Juárez de carne y hueso. Benito Juárez nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca en 1806. Huérfano desde pequeño, desempeñó labores de campo, hablando su lengua natal, el zapoteco. En 1818 viajó hacia la capital para desempeñarse en sus estudios. Lo recibió el gobernador Antonio Salanueva, quien le dio refugio y empleo. Lo mandó a la escuela en donde Benito Juárez se desempeñó en la lectura. En 1821 entró al seminario donde estudió gramática latina y después entró al Instituto de Ciencias y Artes donde estudió Derecho y se tituló en 1834. En 1847 fue electo a diputado en la Ciudad de México. Debido a la invasión de Estados Unidos no pudo viajar. Entonces fue electo gobernador de Oaxaca y se convirtió en el primer gobernador indígena de la historia. Antes de la invasión francesa apoyaba a Santa Anna, pero debido a que este intentó huir en dicha invasión, Juárez le negó la entrada a Oaxaca. Santa Anna ordenó el destierro de Juárez y lo mandó a Cuba, de ahí a Nueva Orleans. Ahí se reunió con varios exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, quien quería la separación de la Iglesia y del Estado y establecer leyes y establecer las libertades de conciencia y culto. Juárez apoyó el Plan de Ayutla en 1854 y con este los liberales lograron vencer a Santa Anna. Juan Álvarez lo nombró ministro de Justicia al año siguiente. Se expidió la Ley Juárez, primera de las leyes de reforma que abolió los tribunales eclesiásticos. En 1857 se promulgó una nueva constitución de corte liberal. En ese mismo año se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre los conservadores lanzaron el Plan de Tacubaya con el objetivo de anular la Constitución, donde el presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador y de acuerdo con la ley el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se convirtió en presidente de la República. Y el general Félix Zuluaga, liberales y conservadores se enfrentaron en una nueva guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. Durante esos años Juárez se vio obligado a establecer su gobierno en diferentes lugares. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales normas, que son las leyes de reforma. En diciembre de 1860, una última batalla dio la victoria a las tropas del gobierno juarista. Mientras, a los pocos días llegó el presidente triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de crear un gobierno imperialista en México. En 1860, cuando el gobierno mexicano cesó la deuda externa, España, Francia e Inglaterra, país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. Con la ayuda de la Alianza Conservadora, las tropas francesas lograron entrar hasta el centro del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó ya dueño del territorio mexicano. El 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales, bajo el mandato del general Ignacio Zaragoza, les impusieron una fuerte derrota, aunque esta no cesó la intervención francesa para gobernar el trono mexicano. Napoleón dio su aprobación a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en el puerto de Veracruz.
Para disgusto de los conservadores, Maximiliano resultó ser un monarca liberal, pues mantuvo la vigencia de las leyes de reforma, pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio su apoyo a Juárez a partir de 1875. Una vez terminada la guerra civil en aquel país, al mismo tiempo Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba cerca el desastre. Un conflicto europeo de gran escala. Ya sin el apoyo de Francia, los republicanos recuperan ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgar el perdón. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos, todo el peso de la ley. Establecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871 nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte el 18 de julio de 1872. En su habitación del Palacio Nacional falleció de un mal del corazón. Dejaba como un legado un país que las guerras contra el invasor habían forjado, un sentimiento nacional, un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer.